Mi mejor amiga me hizo dama de honor. Yo hundí su boda sin decir una palabra. ¿Sabes cómo la gente siempre dice que las traiciones más profundas vienen de quienes tienes más cerca? Nunca te cuentan lo ordinario que se ve todo antes de que ocurra. Esa es la parte que más me persigue. Lo normal que parecía todo hasta el día en que todo se derrumbó. Durante la mayor parte de mis 20s, mi vida parecía la clase de estabilidad que la gente publica en Instagram. Tenía un novio de largo plazo, Mark, fiable, decente, gracioso de una manera tranquila. Llevábamos juntos desde la universidad 6 años cuando empezó esta historia. No éramos perfectos, pero teníamos un ritmo. Brunch los domingos, noches de cine, una lista compartida de Spotify demasiado llena de indie de los 2010. Y luego estaba Claire. Claire había sido mi mejor amiga desde segundo año. Nos conocimos cuando me derramó vodka barato sobre el vestido en una fiesta y pasó la siguiente hora disculpándose tanto que ni siquiera pude enfadarme. Conectamos al instante, el tipo de amistad que arde rápido y profundo. Éramos opuestas en todo lo que nos equilibraba. Ella era ruidosa donde yo era callada, impulsiva donde yo... Hay fotos de esa época, cenas, cumpleaños, excursiones, y cuando las miro ahora puedo verlo. Las señales. Las miradas que no noté porque no quise. La forma en que su mano reposaba un poco demasiado cerca de la de ella en la mesa. La forma en que su cuerpo se inclinaba levemente hacia él en cada toma. Pero en el momento no ves traición, ves comodidad. El primer giro ocurrió despacio, casi invisible. Claire empezó a aparecer más a menudo cuando Mark estaba cerca, con pequeñas excusas. Oigan, hice demasiada pasta, vengan a comer. O, ¿pueden ayudarme a elegir colores de pintura? En ese momento pensé que estaba sola. Acababa de salir de una relación desastrosa con un tipo que la hizo ghosting tras 1 año y sabía que estaba herida. Así que le dije a Mark que fuera amable con ella. Lo fue. Quizá demasiado. Hubo una noche que se me quedó grabada. No por algo que realmente pasara, sino por la sensación que no pude sacudirme. Estábamos los 3 viendo una película. Algo tonto y olvidable. Claire se quedó dormida en el sofá, con la cabeza en el hombro de Mark. Me reí, hice una foto porque se veía tierno. Pero cuando la miré después, algo se me retorció por dentro. No era solo como ella se apoyaba en él. Era como él la miraba hacia abajo. No con amor, exactamente. Con algo más suave, más silencioso. Lo ignoré. Porque eso haces cuando la alternativa es dejar que tu mundo se derrumbe. Unos meses después, Claire empezó a salir con alguien nuevo, un tipo llamado Eric. Alto, guapo. Mark la felicitó esa noche con una sonrisa que parecía apenas demasiado ensayada. Durante los meses siguientes, la vida se volvió un borrón de preparativos de boda. Pruebas de vestido, tableros de Pinterest, catas de pastel, chats grupales llenos de emojis con brillo. Mark también ayudaba, llevando a Claire a ver salones cuando yo estaba atrapada en el trabajo, opinando sobre flores, fingiendo interesarse por los centros de mesa. Debería haber sido dulce, debería haber sido normal, pero en algún punto empecé a captar cosas que ya no pude desver. Mensajes de Claire que decían, gracias por hablar antes, de verdad lo necesitaba. El móvil de Mark encendiéndose a medianoche con su nombre. Un perfume que yo no tenía impregnado en su sudadera. Y aún así me contaba historias para explicarlo todo. Porque la alternativa, que mi mejor amiga y mi novio hicieran algo innombrable, era demasiado el volante antes de ver movimiento dentro. 2 siluetas. Una era Mark. No llamé, no grité, ni siquiera lloré. Simplemente me fui. A la mañana siguiente, Claire me llamó como si nada hubiera pasado. Preguntó si podía acompañarla a recoger su vestido de novia la semana siguiente. Su voz estaba brillante, normal, ensayada. Dije que sí.
porque algo dentro de mí ya había empezado a planear. Lo de la traición es que una vez que la ves, no puedes desverla. No es un solo momento. Es una película a cámara lenta que tienes que seguir viendo, incluso cuando ya sabes el final. Durante unos días después de esa noche no sentí nada. El entumecimiento es una clase extraña de misericordia. Te da espacio para respirar antes de que te alcance el dolor. Mark volvió a casa tarde el viernes, oliendo al perfume de Claire. Dijo que la había estado ayudando a mover muebles. Asentí. Pregunté si tenía hambre. Cociné. Sonrió, me besó la frente, me dio las gracias por tener paciencia. Cada palabra era una mentira, y yo la igualaba con mi silencio. La semana siguiente, Claire y yo fuimos a recoger su vestido. Recuerdo verla girar frente al espejo, encaje blanco brillando bajo las luces de la boutique, y pensar, te ves hermosa, y no tienes idea de que sé lo que eres. Habló de la luna de miel, de la casa que ella y Eric acababan de comprar, de cómo por fin sentía que lo tenía todo. Cada frase salía envuelta en la misma facilidad confiada que antes me hacía quererla. No dije nada, solo sonreí, subí su cremallera, le saqué fotos para que se las mandara a su madre. Cuando la dejé en casa me abrazó y dijo, «Eres la mejor amiga que he tenido». Sonreí y dije, «Lo sé». Luego me fui a casa y lloré en la ducha hasta que el agua salió fría. La gente cree que la traición te hace explotar, gritar, romper cosas, mandar mensajes furiosos a las 3 a.m., pero la mía no. La mía me volvió silenciosa, demasiado silenciosa. Empecé a observar, a recopilar, noté patrones. 2 semanas antes de la boda, Claire hizo su despedida de soltera. Un fin de semana en una cabaña con 10 chicas, champán y elecciones cuestionables de karaoke. Mark no pudo ir al fin de semana de chicos que había planeado Eric. Trabajo, dijo. Cuando volvimos el domingo por la noche, agotadas y con resaca, abrí el teléfono y vi una foto que me hundió el estómago. Un espejo, el dormitorio de Claire, ella con la sudadera de Mark. La subió a su historia privada, quizá por accidente, quizá no. Desapareció una hora después. No dije una palabra. Para cuando llegó la semana de la boda, mi silencio se había vuelto algo afilado, deliberado. Ya no quería un enfrentamiento. No quería disculpas ni excusas. Quería que ambos vivieran en la mentira que habían construido hasta el momento en que se derrumbara bajo su propio peso. Y ese momento venía. Lo supe por un error pequeño y tonto. Había estado ayudando a Claire a finalizar el plano de asientos en su piso. Su portátil estaba abierto, Spotify sonando bajito de fondo. Cuando fue a la cocina, sus mensajes aparecieron en la pantalla. No fui a buscarlos, no tuve que hacerlo. La primera línea de vista previa lo decía todo. Mark, ojalá fueras tú con quien me casara. La segunda decía, Claire, no digas eso, vas a gafarlo. Fue eso, la confirmación final. La línea entre yo y... Quería la verdad, y quería que cayera donde más doliera, en el único lugar donde no podría salir mintiendo, el día de su boda. La mejor venganza es paciente, no se anuncia. Entra tranquila, sonríe a la cámara, sostiene firme la copa de champán. Así que eso me volví. Ya tenía piezas, los mensajes, las fotos, las llamadas de madrugada. Pero empecé a construir un relato, algo innegable. Revisé registros telefónicos, mensajes antiguos, comentarios en redes. Hice copias de todo. No en mi ordenador, sino en un pendrive que escondí en un cajón detrás de un montón de papeles de impuestos. Una noche, mientras Mark dormía a mi lado, deslicé su teléfono. Ni siquiera tuve que adivinar el código. Era el cumpleaños de Claire. Los mensajes se remontaban meses.
Lo que él le decía no era apasionado ni romántico, era peor, familiar, doméstico. El modo en que habla la gente cuando cree que el futuro les pertenece. Mark, le dije que mantuviéramos el piso un año más, pero no quiero eso. Quiero despertarme contigo. Claire, para. No digas cosas que no puedes sentir. Mark, lo siento todo. Me dio náuseas, no por la rabia, sino por entender que habían construido su mundo callado viviendo aún en el mío. No borré los mensajes. Me los reenvié y luego los archivé. El prometido de Claire, Eric, era agradable en esa manera tibia en que algunos hombres... Tenía esa intuición que algunas personas tienen, la que capta frecuencias que no pretendías emitir. Cuando estuvimos a solas, dijo en voz baja, «¿Claire está bien?» Últimamente la noto distinta. Respiré hondo. «¿Por qué lo preguntas?» Se encogió de hombros. «Está mucho con el móvil. Se sonríe con cosas que no le enseña a Eric. Tú eres su mejor amiga. Quizá estoy pensando de más. Podría haber mentido. Casi lo hice. Pero en vez de eso dije, no estás pensando de más. Y si alguna vez necesitas entender lo que realmente pasa, revisa tu correo mañana». Frunció el ceño confundida, pero asintió. Esa noche creé un correo anónimo y le envié el primer lote de capturas. Sin comentarios, solo marcas de tiempo y contexto. No supe nada en 2 días. Luego, la tercera mañana, Claire me escribió en pánico. «Claire, ¿le dijiste algo a la hermana de Eric?» Yo, «No. ¿Por qué?» «Claire, se está comportando raro. Te hace preguntas». Tecleé y borré 3 respuestas distintas antes de quedarme con «Quizá está captando algo». No mentí. Esa noche Mark volvió tarde otra vez. Tenía la cara pálida. «Creo que pasa algo con Claire», dijo tenso. «Está perdiendo los nervios». «¿Por qué?» Dudó. Dijo que alguien podría haberse enterado. Le serví un trago. ¿Enterado de qué? No contestó. No hacía falta. Las bodas son máquinas alimentadas por secretos. Todos tienen uno. El ex que aún siente, la amiga que sabe demasiado, los padres fingiendo que aún se soportan por un día más. Yo solo añadí uno más. 3 días antes de la ceremonia, di el golpe final. Un pendrive. No lo hice. En cambio, cargué el móvil, me pinté las uñas y colgué el vestido de dama de honor, el que llevaría para ver su mundo perfecto arder. La venganza no es ruidosa. Es el sonido de alguien dándose cuenta de que cada palabra dicha en confianza era una mecha. La mañana de la boda, Claire estaba radiante, casi frágil. Le subí el vestido, le alcancé el velo, sonreí a la cámara. Cuando me abrazó y susurró, «No sé qué haría sin ti», casi me reí, porque estaba a punto de averiguarlo. Las bodas tienen una tensión extraña, como si todos contuvieran la respiración fingiendo que no. Se siente en el aire, el peso de las expectativas, el ruido detrás de las sonrisas, el esfuerzo puro por hacer que todo se vea perfecto. Me levanté temprano, me duché y me tomé mi tiempo para arreglarme. El estómago no estaba hecho nudos como pensé. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Era la quietud que llega cuando ya lloraste todas tus lágrimas y quemaste toda tu rabia. Cuando llegué a la suite nupcial, Claire era una tormenta en vestido blanco. Le temblaban las manos mientras se retocaba el labial. Iba compuesto, pero pálido, y la mandíbula tensa en ese gesto de quien no ha dormido en días. No la miró al colocarse en el altar. No miró a nadie. Cuando empezó la música y Claire caminó hacia el pasillo, vi cambiar su expresión. No amor, no alegría, algo parecido al duelo. A mitad de camino, ella lo notó. Lo vi en el titileo de su sonrisa, el leve temblor del paso. Llegó a los votos de algún modo. Dijo sus palabras suave, como esperando una señal que no llegaba.
Cuando tocó el turno de Eric, dudó. Por un latido demasiado largo, el viñedo cayó en silencio. Luego, de algún modo, dijo las palabras. La ceremonia terminó. Los invitados aplaudieron, y por un momento frágil e imposible, pensé que quizá, solo quizá, aguantaría. Pero la verdad no se queda enterrada. La recepción fue donde todo empezó a desmoronarse. Comenzó pequeño, un cambio de tono, una charla en voz baja junto a la barra, el tipo de susurro que se propaga como humo. No tuve que iniciarlo. Ya había puesto las piezas. Marisa, la hermana de Eric, había visto la prueba. No confrontó a nadie antes de la ceremonia, pero claramente se lo había contado a alguien después. La vi inclinada junto a un primo, mostrando algo en el teléfono, con el rostro tenso y furioso. Se extendió de mesa en mesa, un contagio silencioso. La risa se apagó, las sonrisas se rigidecieron. Su voz fue baja cuando le dijo algo, demasiado baja para los demás, pero vi cómo ella se quedaba sin color. Se excusó. Él no la siguió. 10 minutos después la encontré en el baño, agarrada al lavabo, respirando fuerte. Cuando me vio, susurró: «Lo sabías». No lo negué, no lo confirmé, solo la miré. «¿Hiciste esto?», preguntó con la voz temblorosa. Ajusté su velo. «Esto lo hiciste tú», dije en voz baja. «Yo solo dejé de limpiar detrás de ti». No respondió, no lloró. Solo miró su reflejo, como si no reconociera a la mujer de blanco de enfrente. Para cuando volvió a salir, Eric se había ido. Su familia se marchó en silencio, dejando los platos a medias. La gente murmuraba, fingiendo calma, fingiendo que no pasaba. Claire estaba en medio de todo, la música aún sonando, las luces aún brillando, su mundo implosionando en silencio. Me quedé hasta el final. Sonreí en fotos, bailé una vez con un padrino, incluso la ayudé a recoger. Ni una vez alcé la voz, ni una vez me expliqué. Ella no volvió a preguntar. Esa noche volví sola a casa. Mark ya no estaba, su lado del armario vacío, sus llaves en la encimera, sin nota, sin adiós, solo ausencia. Me serví un trago, me senté en el sofá y vi salir el sol por la ventana. Y por primera vez en meses sentí paz. No alegría, no triunfo, solo una calma pesada, exhausta. Mark no volvió. Supe después que se había mudado a otro estado con su hermano. Una amiga en común me dijo que le había escrito: «Me lo merezco». Esa fue la única disculpa que recibí. Claire desapareció un tiempo. Se apagó en redes, dejó de contestar. Su nuevo marido, o ex, supongo, pidió la anulación en un mes. Es registro público. Alguien me mandó el enlace. La razón oficial: falseamiento fraudulento antes del matrimonio. Limpio, frío, brutal. La gente no habló mucho de la boda después. La historia se desvaneció como todo chisme, reemplazada por escándalos nuevos. Pero para mí quedó como humo. Pasaba frente a una pastelería o una floristería y sentía un dolor en el pecho, no por ella, sino por la versión de mí que creía en la lealtad sin cuestionarla. La venganza no es limpia, no te lava, te mancha de otra manera. Hubo días en que me sentí poderosa, casi justa, y otros en que solo me sentí cansada, como si también hubiera quemado algo dentro. Unos meses después recibí una carta, papel de verdad, escrita a mano, sin remitente, pero la letra era inconfundible. De Claire, decía: «No espero perdón, solo quiero que sepas que recuerdo quiénes éramos antes de esto. La echo de menos, la versión de mí que te amaba como a la familia, y la versión de ti que confiaba en mí. Siento haber roto a las dos». No respondí, pero tampoco la tiré. Aún está en el fondo de un cajón, junto a fotos viejas y entradas, reliquias de una vida que terminó en silencio, sin ceremonia. Pasó un año, luego 2.
Cambié de piso. Me ascendieron. Volví a correr. Me corté el pelo. Solo fotos de senderos, tazas de café, un gato. Se veía mayor, más callada. No había brillo en su sonrisa, pero había otra cosa. Paz, quizá. Nunca di like ni comenté. Pero una vez, de noche, deslicé por sus publicaciones y me detuve en un pie. A veces, perderlo todo es la única manera de aprender quién eres. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí odio, solo distancia. A veces me preguntan si lo haría de nuevo, si elegiría el silencio, el fuego lento en lugar de la explosión. Sí, porque la confrontación da cierre al culpable. El silencio les deja vivir con el eco. Claire nunca sabrá exactamente cuánto vi, cuánto planifiqué, cuánto tiempo lo llevé. Mark nunca sabrá lo cerca que estuve de perdonarlo antes de que siquiera lo pidiera. Pero yo lo sé, y basta. Hoy es cuando pienso en la venganza. Pienso en esa mañana después de la boda, la luz avanzando por el suelo, el mundo girando, nadie viniendo a arreglar o deshacer nada. La venganza no me hizo sentir mejor, solo me dio espacio para volver a respirar. Me devolvió mi tiempo. Y quizá eso sea todo lo que es la justicia, dejar de vivir en la mentira de otro.